respuesta oficial. ¿Para qué sirve esta oficina que lanza el gobierno? Para desmentir operaciones de medios de política así directamente. Fue como tocarle la oreja a mujer. ¿Viste cuando te mojan la oreja? ¿Qué sé? Sí, Bueno, sí, así, de esa sí. manera. ¿Se abre un nuevo conflicto entre el gobierno y los medios? ¿Puede ser? Y sí, esa es la Sí. pregunta a partir de esta Sí, oficina, ¿no? sí, sí. A ver, es algo que podemos poner en debate, podemos discutir, obviamente, pero queremos saber qué opinan diferentes actores que también tienen sus publicaciones en los medios, como por ejemplo, desde la consultora Subán Córdoba, que ya lo tenemos en línea, a Facundo Londero. ¿Cómo estás, Facundo? Bienvenido. Te saludan Silvia y Marcelo. Buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre, un Bien. gusto hablar Bien, con bien. ustedes. Bueno, ¿estuviste viendo cómo funciona esta oficina de respuesta oficial? Sí, hace, bueno, unas horas se lanzó vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir y no sabemos todavía en qué parte del organigrama Ujú. oficial está o todavía no sé si lo fue publicado. Hay que ver cómo funciona, cuál es su orgánica, pero bueno, su funcionalidad parece que va a ser muy similar a lo que ya está en Estados Unidos, que es muy similar a lo que se está intentando hacer Javier Milei, obviamente Sí, replicando las políticas y las modalidades de su mentor o de su ídolo político, que es Donald Trump, que tienen en cuenta Twitter y en Truth y en otras redes sociales que se usan mucho en Estados Unidos, una oficina muy similar para esto, para desmentir o ujú, para, a veces también para atacar a ciertos medios en cuanto hay alguna publicación o alguna información que se puede malinterpretar o transgiversar. Obviamente esto está funcionando en Estados Unidos de una forma y una modalidad que sí. juega muy fuerte hacia el presidente Donald Trump. Veremos cuál es su funcionalidad, cómo funciona y cuál es la forma de operar acá en Argentina, ¿no? Sí, ustedes cuando nos comunicamos con vos siempre es justamente porque están viendo el termómetro de los argentinos. Ujú. ¿Crees que esto puede llevar a jugar en contra, me refiero a la imagen, o a favor del gobierno? Depende cómo se plantee y si también puede ser una nueva guerra medios-gobierno. Hay dos cuestiones acá. Por un lado, lo mediático. Me parece que se vuelve a abrir una nueva brecha y una nueva confrontación entre medios, redes sociales y el Ujú. gobierno nacional, que veremos cómo funciona, cómo sigue esto que es muy nuevito, que creo que ya posteó tres, cuatro cuestiones. Uno es desmintiendo una noticia Clarín que luego fue borrada. Veremos cómo acciona y veremos también cómo accionan los diferentes Sí, periodistas, que dice también FOPEA sobre esta situación. Pero lo que vemos es que se puede producir nuevamente altercados muy fuertes entre la información y veremos si sirve realmente sí. para lo que quiere el presidente o termina siendo, digamos, un canal para transversar la información que muchas veces pueden subir diferentes páginas, redes sociales o medios y portales, como también otros privados que van a ir subiendo información sobre lo que sucede en la situación de Sí. Argentina y del país. Ujú. Por otro lado, como vos me preguntabas, cuál es la situación o la medición de la imagen del presidente, esto yo no creo que vaya a generar mucho transgiversar o Ujú. generar una caída en su imagen debido a que la sociedad tiene la cabeza en otro lado por el momento, que es la economía, y que todavía seguimos en febrero, que la Sí. situación está todavía más pausible, más lenta, la sociedad sigue de vacaciones. Es más, pasaron los grandes incendios en Chubut, que todavía continúan, y la imagen del presidente no se inmutó. Ujú. Sí, lo que lo produce, digamos, es mayor grieta, ¿no? Una grieta que se sigue profundizando entre el antimileísmo y mileísmo, muy fuerte, muy en sus formas, en sus contenidos, y que esto obviamente se agudiza más a partir de esta situación que pone al cielo el grito al antimileísmo Ujú. y a todo el sector, digamos, que critica duramente al gobierno nacional. Y bueno, y con esto que puede generar también al derecho a la información y el derecho a expresión, una falta muy grave hacia estos derechos de las constituciones, ¿no? Sí, sí, sí. Esto se verá, ¿crees, en los próximos meses? A ver, el gobierno, este es un año no electoral, pero para el próximo año va a querer estar fuerte. ¿Crees que esto es un modo prueba también para ver cómo puede reaccionar? ¿Puede ser que se dé marcha atrás también algunas cuestiones similares a estas?
Yo creo que este año el gobierno, principalmente los primeros 6 meses, es donde va a apretar el acelerador. Lo estamos Ujú. viendo con las acciones Sí. extraordinarias en el Congreso, con la reforma laboral, la reforma judicial y otras plataformas institucionales y legislativas que el presidente todos sus ejecutivos va a intentar imponer. Ujú. Obviamente, debido a que estos 6 meses van a ser de prueba y luego los últimos 6 meses, teniendo en cuenta el año que viene, se va a elegir en las 22 provincias Sí. gobernador, no, en dos no se eligen, muchos intendentes y también obviamente su reelección que va a estar caldeado por el sistema político y por la economía. Por lo tanto, creo que los primeros 6 meses van a ir a fondo. Va a intentar generar muchos cambios y luego va a Ujú. intentar ajustar principalmente hacia la situación económica y mandar, digamos, un silencio en los Sí. últimos meses de gestión, como puede haber, como sucedió en octubre. Recordemos que hasta julio, junio de este año, del año pasado, perdón, la gestión fue muy fuerte mediáticamente en la legislatura, en las redes sociales, y a partir de septiembre, luego de la derrota de provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional dio dos, tres cambios de marcha menos Ujú. en diferentes posturas, tanto en lo mediático, en las redes, como también Sí. en las diferentes políticas a debatir, y eso le terminó dando, digamos, un respaldo, digamos, de la sociedad en las elecciones de octubre. Ujú. Yo creo que la economía, como siempre, es lo principal que cuantifica la sociedad a un poder ejecutivo, y a partir de ello veremos cómo va cambiando Sí. para el 2027. Y bueno, también tendrá que ver mucho los números que se vayan a dar del INDEC y los números oficiales que de ahora, hace una semana, es todo un escándalo con la renuncia del director del INDEC y todo Ujú. lo que está sucediendo detrás de ello. Sí, sí. Aprovecho y hace un rato hablábamos con Silvia, con un entrevistado, que no es un año electoral, 2026, no va a haber mucho movimiento en eso, pero es un año de mundial. Y ustedes, que siempre miden el ánimo de la gente o la opinión de la gente, ¿cómo cambia la situación? ¿Cómo cambia en este año particular, a partir de mediados de año, que va a ser? ¿Ya están pensando una estrategia ustedes para que la gente esté interesada al menos en la situación del país, la política y no solamente en el fútbol? Es interesante lo que planteas, porque recordemos que un montón de políticas, un montón de cuestiones que sucedieron en el Congreso pasaron durante los Ujú. años o en los periodos de mundial de julio y junio, Sí, excepto en el 2022, perdón, 2020, sí, 2022, 22. que nos Sí, agarró en sí. diciembre, que ya el clima político era diferente y social, pero en el 2018 Macri mandó varias políticas y cambios en el Congreso. En 2014 Sí, Cristina también. Veremos qué sucede ahora, teniendo en cuenta que sí, que la sociedad tiene la cabeza en otro lado, pero es un momento con mucha efervescencia, en lo cual le puede salir muy bien si Argentina avanza, sí. y le puede salir muy negativamente, como en el 2002, que se fue a Argentina en primera ronda. Parecen que estamos diciendo cualquier charada, pero no, es la Es verdad. así. Hay mucha Sí. efervescencia, la sociedad cambia su chip, mira otras cuestiones, se olvida de la política, se olvida de la realidad, y los resultados de la selección obviamente generan, digamos, un despertar de para bien o para mal. Ujú. Recordemos la efervescencia de unidad, de felicidad que hubo en diciembre de 2022, que llegó hasta enero, hasta febrero, y luego vino todo un cambio de época a partir de 2023 que era inimaginable pensando en lo que pasó con el 2022. Ujú. Y la otra parte del 2002, que ya venía una situación caldeada de la sociedad. Hay varios análisis de esto, de lo que estamos hablando, que con el Corea-Japón se alargó, se Sí. atravesó la crisis a un mayor de profundidad, y obviamente generó, digamos, una desazón y una desilusión que se vio también en la sociedad muy profundamente. A mediados de año vamos a tratar este tema con vos, obviamente, o antes quizás cuando se encienda esta fiebre mundialista, y también cuál va a ser la estrategia de ustedes como consultora, como para que la gente le pregunten algo de economía y se acuerde que existe un país. Obviamente va a ser complicado. Y además seguramente veremos algunas cuestiones Sí, sobre el AFA, sí, sí. Tapia, Ah, sí, entre también. otras cuestiones que también están en el mainstream de los medios Ujú. las últimas semanas, con todos los cambios, y también con algunas cuestiones que están beneficiando, ¿no?, a los ciertos clubes y demás, que Sí. lo estamos viendo
diariamente, ahora con la televisación también, entre otras cuestiones que están cambiando la política y que la política nacional y AFA están muy peleados y eso está repercutiendo Obviamente. también en el clima social. Bueno, y respecto a lo otro, no publiquen cualquier cosa porque el gobierno sabes que le va a contradecir. Cuidado, cuidado con su banco. Esto va a ser interesante cómo juega, digamos, esta nueva página, este nuevo ente, Sí. que veremos si también tiene un ente físico, hacia las consultoras privadas, hacia las universidades, hacia diferentes instituciones que miden constantemente y que obviamente en las ciencias sociales, como Sí. diferentes fórmulas de medición, diferentes análisis, veremos cómo termina resolviendo esta que genera mucha duda y mucha incógnita y también mucha preocupación hacia el derecho de expresión También. y también de que que el gabinete y que el Poder Ejecutivo tenga un brazo de censura tan fuerte puede ser algo muy negativo para muchísimas instituciones que ya están Sí. pegando el grito en el cielo. Sí, ya se Desde las manifestó instituciones. FOPEA, Hace minutos, también, ¿eh? vos nombrabas No la he visto. Mira, Sí. recién, por eso no la viste, pues recién se manifestó FOPEA. Te compartimos, rechaza la creación de la Oficina de Respuesta Oficial. Dice, el gobierno no puede erigirse como un tribunal de la verdad. Así comienza, es el título. Recién, hace instantes, Sí, se ha habla de la manifestado. gravedad institucional que implica Sí. montar desde el Estado, dice, un tribunal de la verdad. Sí, pero fue hace segundos nada más Sí. que se ha manifestado, así que ahora vamos a leerlo completo, también nos sorprendió hace instantes. Pero justamente decía lo que vos nombrabas recién, que FOPEA seguramente se ha manifestado en ese sentido. Sí, principalmente por el cuidado institucional y Sí. cómo realmente va a responder, porque si llegas a ir, digamos, los lineamientos que tiene esta misma oficina en Estados Unidos, que ataca a CNN, que ataca a Fox, Sí. que ataca cuando juegan, cuando atacan los grandes medios, o incluso algunos públicos o privados que tienen alguna contundencia de algún tuit o de alguna publicación. En Estados Unidos esta oficina ataca muy fuertemente diciendo falso o bueno, con la característica que tienen la forma de comunicacional son muy parecidas, la de Donald Trump y la de Javier Milei. Veremos si realmente juega de esa forma y veremos si genera libertad de expresión y mejora la claridad de la información o todo lo contrario, solamente va a ser para embarrar la cancha y para jugar obviamente solamente un tipo de partido. Así es. Facundo, muchísimas gracias, un abrazo grande. Por favor, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, hasta Gracias, luego. Facundo Londero de Subán, Córdoba, también obviamente sorprendido del lanzamiento de esta Oficina de Respuesta Oficial que tiene un logo muy parecido a la misma oficina de Estados Unidos. Es igual. Igual, Igual, la banderita igual. argentina nomás, Y todavía. tiene la bandera analizando que habrá que esperar, Sí. pero seguramente no va a ser tan conveniente. Él cree, ¿no? Sí. Después pasarán algunos días en donde se va a Ujú. sentir un poco más la repercusión Sí. acerca de esto. ¿Y cómo ¿no? impacta esto en la gente, en la sociedad, en la gente común? Si les influye o no. Quizás sí con los medios. Sí. Obviamente va a ser una guerra, como siempre hubo, guerra de los gobiernos con, Clarín en su momento, C5N, que es ahora, etcétera. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Cómo va a impactar? Bueno, lo interesante es el manifiesto que tiene el Sí. Foro de Periodismo Argentino Vamos, eso sobre nos queda. la profunda preocupación, dicen, y rechazo ante la creación de la cuenta de la red social X denominada Oficina de Respuesta Oficial, promovida por Presidencia de la Nación con el objetivo de desmentir activamente la mentira y dejar en evidencia operaciones. Advierten la gravedad institucional, marca, como el título decía recién, implica desde el Estado un tribunal de la verdad, y cierra FOPEA diciendo: estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas públicas. Exactamente. El argumento también hablando de que el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y acceso a la información pública, no auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar. Bueno, respuesta de FOPEA, FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino.